Muy bienvenidos, queridos hermanos, en este sábado maravilloso que el Señor nos ha proporcionado. Quiero decirles que gracias a los hermanos y hermanas y amigos que nos ven a través de las redes sociales, nos sentimos muy contentos de estar participando en esta mañana a través de las redes con la lección de la escuela sabática. Realmente estamos viviendo momentos difíciles en el país, mas sin embargo el Señor está en control de toda esta situación y ama a sus hijos y Él está en control de cada una de nuestras vidas. Así es que, hermanos, yo creo que lo más importante en esta mañana es cuánto hemos aprendido de esta cuarentena que hemos estado pasando, las experiencias que hemos vivido, y yo creo que es importante que hoy podamos tener la capacidad de darle gracias al Señor porque hasta este momento nos ha bendecido. Vamos a orar, por favor. Cierren sus ojitos para tener una pequeña oración. Padre amoroso que estás en el cielo, te damos muchas gracias por este lindo sábado que nos has dado. Permite, Señor, que al escuchar esta lección tú puedas abrir en primer lugar mi mente para poder discernir realmente la lección de esta semana, Señor. A cada alumno o amigo, hermanos y hermanas que se están conectando a través de las redes sociales, también te pido, Padre, que tú les puedas dar a ellos sabiduría y entendimiento en tu palabra. Permite, Padre, que al iniciar esta escuela sabática podamos tener tu bendición y que tu Espíritu Santo sea el que tome el control de nuestras vidas. En Cristo Jesús lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Muy bien, queridos hermanos, esta mañana la lección nos viene hablando siempre de las cosas maravillosas que encontramos en la Biblia. Una de las cosas importantes que hemos visto a través de todos estos sábados que los hermanos han participado, esta semana encontramos algo que me llamó la atención y dice que solo la Biblia, y solo la Biblia es verdaderamente el tesoro maravilloso que Dios nos ha dado para poder proyectar a la humanidad todo lo que verdaderamente el Señor hace por cada uno de nosotros. Cuando escuchamos el título de la lección, solo la Biblia, se viene a mi mente realmente un grito de gran batalla, como es el reformador Martín Lutero. Martín Lutero fue uno de los grandes líderes de la Reforma de ese entonces, para que a través de la Biblia encontró la verdad, y esa verdad fue la que comenzó a proyectar a otros niveles, y especialmente a la Iglesia Católica. Y fue ahí donde comienza a tener un poquito de problemas, porque él rebatía todas sus creencias a través de las Sagradas Escrituras. La Biblia es importante y es una norma imperante en nuestras vidas. La Biblia solo es la norma imperante y la máxima autoridad. ¿Por qué decimos que la máxima autoridad? Porque la Biblia ha sido inspirada por Dios. Así lo encontramos en 2 de Timoteo 3:16. La Biblia dice, toda la Biblia ha sido inspirada por Dios. Y qué interesante, hermanos, que la inspiración no es de un hombre. La inspiración es divina, y por esa razón nosotros tenemos que entender que todo lo que vamos a estudiar esta mañana es a través de esa inspiración que Dios pone en cada uno de nosotros. ¿Por qué algunas personas no creen en la Biblia? Porque algunas veces no entienden realmente lo que leen, lo que estudian. Cuando tú, hermano o hermana o amigo que nos estás visitando, es importante que a través de este contacto con la palabra del Señor tiene que ser siempre a través de ¿qué? De una oración y pedir la dirección del Espíritu Santo. Todo se movió a través del Espíritu Santo, y aquí es donde entra la parte importante, hermano, porque es el Espíritu quien nos mueve a hacer las cosas que Dios pone en nuestras mentes y en nuestros corazones. Cuando vamos la fe crece por el Espíritu Santo, hermano. La práctica en la parte religiosa crece por ese contacto directo que tenemos con las Sagradas Escrituras. Ahora en Hechos, veamos Hechos 17:11. En Hechos 17:11 hay algo que me llama la atención, y dice que y a estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud y escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas eran lo que así decía. Hermano, algunas veces
vamos a la internet y encontramos sermones maravillosos que impactan nuestras mentes, que impactan real en ese momento las condiciones que estamos viviendo. Pero no estamos confiando solamente de un predicador, de alguien que está hablando de la palabra de Dios. Y es bueno, pero es mejor todavía cuando tú agarras ese mensaje, tomas las notas de esos versículos y luego tú vas a tu casa o cuando tengas el tiempo necesario y empiezas a investigar un poquito más profundo. A través de ese estudio tú vas a encontrar que hay cosas que quizás el predicador o la persona que está en ese momento dando la explicación, quizás hubieron algunas cosas que no las tocó, pero cuando tú vas ya con más tiempo, te vas encontrando que los secretos verdaderos de lo que quiso decir el predicador en ese momento. Muy bien. La Biblia es una unidad perfecta. Y esto habla la cartilla de esta semana de la unidad de la Escritura. ¿Y qué quiere decir unidad? La unidad quiere decir que algo que entrelaza uno con otro para poder realmente traer un conocimiento más profundo. Voy a repetir nuevamente el versículo de 2 de Timoteo 3:16, porque dice: toda escritura es inspirada por Dios. Y si usted y continúa usted leyendo ese versículo, va a ver por qué es importante que ese versículo lo pudiéramos manejar siempre en nuestras lecciones. Es importante porque realmente en esa parte nosotros algunas veces no entendemos que las escrituras se han hecho para que nosotros podamos aprender la palabra de Dios. Y si es la inspiración divina, entonces quiere decir que el Señor tiene un propósito para ti y para mí. ¿Y cuál es el propósito del Señor? Que logremos tener la vida eterna. Pero para tener la vida eterna tenemos que hacer algo. Tenemos que comenzar a desarrollar una comunicación diaria a través de la oración, a través de la lectura. Y qué importante, hermano, cuando tú abres tu Biblia y encuentras un pasaje que quizás el Señor en ese momento te lo está poniendo porque tú lo necesitas. Y cuando tú lees y analizas ese versículo, dices: wow, realmente el Señor sabe mi necesidad. Por esa razón tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, cuando estamos hablando de esa unificación. Ustedes han escuchado algunas veces que dice: oh, no entiendo la palabra, no entiendo la Biblia, especialmente cuando se habla de profecía y cosas como esas, ¿cierto? Pero el Señor demanda que nosotros seamos un poquito más cuidadosos, que para poder entender realmente esas profecías tenemos que tener también un concepto mayor. ¿Y quién te da ese concepto? Cuando vamos a la Biblia encontramos que la misma Biblia se va contestando las preguntas que van surgiendo. Por ejemplo, tenemos en Apocalipsis habla de estrellas. ¿Y qué son las estrellas? Y tú luego sigues leyendo y encuentras ahí que dice que son ángeles, que son todos. Miren, en la estatua de Daniel también la desglosó en la cabeza, la parte central, las piernas y todo. Pero todo tenía un significado. Así es que yo creo que es bien importante que cuando nosotros comenzamos a hacer un estudio más analítico y profundo, vamos entendiendo verdaderamente qué es lo que el Señor quiere dejarnos en nuestra mente. Y todo esto, hermano, es para que usted y yo podamos crecer espiritualmente. En Primera de Pedro 1, 20 y 21 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Puede ver ahí realmente que la profecía se dio no por el hombre, sino que fue una inspiración de Dios. ¿Y para qué se dio? Para que realmente dice ahí, los santos hombres de Dios hablaron de todo lo que viene. Si usted es un testigo realmente de las cosas que están pasando o que han pasado en su vida, por ejemplo, tenemos un ejemplo claro en este proceso que estamos viviendo en este país, y es el coronavirus. Viene a mi mente el caso de nuestro hermano Margarito y de nuestro hermano Longino. Hermanos, realmente Dios está en control. Y cuando tú verdaderamente te unificas
en oración, como lo dice la iglesia, la voz Silmar, que hemos estado en oración para que el Señor derrame la bendición sobre estas personas. El Señor se ha manifestado. El Señor verdaderamente ha hecho lo que nosotros queríamos que hiciera. No porque le hemos dado órdenes, sino porque hemos clamado, hemos abierto nuestras mentes, hemos abierto nuestros corazones con la seguridad que Él iba a contestar y ha contestado. Hay casos que no se dan así, hermanos. Todos quisiéramos que al orar todo surgiera como nuestro pedido, pero lamentablemente algunas veces no es de esa manera. Sin embargo, si yo le preguntara al hermano Longino en esta mañana cuál es su experiencia, yo creo que él nos diría exactamente lo que ha sentido personalmente a través de esta enfermedad y a través de las manos poderosas de Dios. Y hermanos, yo creo que en ese sentido nosotros tenemos que ser verdaderamente agradecidos. ¿Y por qué agradecidos? Porque es el Señor el que tiene el control de cada una de nuestras necesidades. Según algunas organizaciones o iglesias, digámosle así, creen que el Antiguo Testamento ya no tiene nada que ver con el Nuevo Testamento, porque según ellos dicen que lo que el Antiguo Testamento era para aquellas personas de aquella época. Sin embargo, cuando usted va a la Biblia y empieza a encontrar todo lo que dicen los discípulos, todo lo que Jesús hablaba, todo venía en relación con el pasado. Y así podemos ver realmente que esa unidad del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento hacen una sola unidad. Por eso voy a remitirme ahora al versículo de memoria. Y miren lo que dice el versículo de memoria. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, Dios conoce tu corazón, Dios conoce lo que estás pensando, Dios conoce en este momento realmente cuál es tu enfoque, qué deseas en esta vida. Él verdaderamente te presenta un panorama distinto. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es verdaderamente ser humildes de corazón y acercarnos con esa seguridad que el Señor va a responder a cada una de nuestras peticiones. Y como decía el versículo ahí, dice que es la relación de la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es realmente la voluntad de Dios? Dios tiene un plan para ti y para mí. Y ese es el plan que Él quiere que tú y yo sigamos. Y esta mañana, hermanos, yo los insto a ustedes a que sigamos realmente buscando lo que la voluntad del Señor quiere hacer en cada uno de nosotros. Quiere darnos salud, quiere darnos poder, quiere darnos ciertas características que nos vayan identificando de los demás. Este momento de enfermedad que está pasando en el mundo entero es para que tú y yo pensemos verdaderamente hasta dónde Dios ha sido maravilloso con cada uno de nosotros. Si vas al Antiguo Testamento o al Nuevo Testamento, siempre vas a encontrar algo que te diga exactamente lo que el Señor quiere hacer con tu vida personal. Muy bien. ¿Hay claridad en la Biblia? Sí, la Biblia es muy clara porque su inspiración es de lo alto y Él realmente conoce qué es lo que tú estás necesitando en este momento. Dice que en Mateo 5:16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre Celestial que está en los cielos. Así alumbre vuestra luz. El Señor quiere que tú y yo seamos luces, hermanos, que podamos realmente alumbrar al mundo que está en oscuridad, que tú y yo podamos tener esa seguridad de que el Espíritu Santo nos está acogiendo y nos está dando la oportunidad de ese poder maravilloso, de poder compartir con los demás su palabra. Esa es una de las cosas que el Señor quiere. Ahora, miren lo que dice en Salmos 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos.
¿Es poderoso el Señor? Claro que sí. ¿Se manifiesta? Claro que sí. El problema es que nosotros no vemos realmente las cosas como que tendríamos que verlas. El salmista lo enfoca desde ese punto. Dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Cuando tú levantas tu vista al cielo y ves en las noches esas miles de estrellas que se ven en la oscuridad, ¿puede el hombre hacer eso? No. Mas sin embargo el Señor dice que los cielos cuentan la gloria, y esa es la gloria. Eso es lo que verdaderamente nosotros no entendemos. En la mañana, como este lindo sábado, usted levanta su vista al cielo y puede ver realmente que hay una luz que se llama sol, y ese sol no fue creado por el hombre, fue creado por las manos maravillosas del Señor. Entonces todas esas cosas son las que nos van identificando realmente a qué Dios yo le dedico mi tiempo, a qué Dios yo tengo que someterme. El salmista lo vio de esa manera. ¿Por qué? Porque en su corazón había gozo de saber de que aunque había caído, también tenía la oportunidad de levantarse. ¿Por qué? Porque su relación comenzó a mejorar cada día. Y de esta manera, queridos hermanos, amigos, creo que es lo que tenemos que verdaderamente hacer, encontrarnos cada día y ver a la naturaleza, ver lo que está surgiendo a nuestro alrededor, y de encontrarnos y darle gracias al Señor por todos esos privilegios que hemos tenido. No entiendo la Biblia, es algunas veces la expresión de muchas personas. No entiendo la Biblia. Hermanos, para poder entender la Biblia, algunas veces hacemos algo que nos gusta escuchar, como dije anteriormente, los sermones. Y algunas veces creemos todo lo que los predicadores dicen. Entonces no estamos aprendiendo. Somos buenos escuchadores de la palabra, pero no estamos verdaderamente poniendo en nuestra mente ese poder maravilloso que se encuentra a través de las escrituras. Por eso, cuando tú lees un versículo de la Biblia, por ejemplo, y tú no le entiendes, pues el consejo que nos han dado siempre es que veamos los contextos anteriores para ver de qué viene hablando ese versículo que solamente enfocamos en ese momento. Y si no lo entendemos ahí, vámonos a los contextos de abajo para ver si podemos encontrar o redondear la idea de lo que el escritor quiere decirnos. Entonces la Biblia es clara, hermano, pero la claridad viene de la relación. La claridad viene cuando tú realmente dedicas tiempo al estudio de la palabra, dedicas tiempo a la oración, dedicas tiempo para que el Espíritu te pueda tocar y pueda hacer de ti una luz que te capacite verdaderamente para que puedas compartir con los demás este mensaje que el Señor tiene en esta mañana para cada uno de nosotros. Tenemos un privilegio, hermanos, que la Iglesia Adventista siempre nos proporciona una cartilla. Y si tú y yo dedicamos tiempo a estudiar esta cartilla, vamos a crecer espiritualmente. ¿Y por qué vamos a crecer? Porque ese es el propósito. El propósito es de leer constantemente la palabra de Dios. Cuando tú analizas cada una de las lecciones, te van diciendo dónde leer, cómo analizarlo. Y creo que ahí es donde nosotros algunas veces fallamos, porque no le dedicamos el tiempo necesario a esa comunión directa con el Señor. La Biblia dice que se interpreta a sí mismo y se interpreta de la mejor manera. ¿Por qué? Porque ya dijimos que si tú no entiendes lo que realmente el versículo quiere decir, ve a la Biblia y estudia un poquito antes y después de ese versículo y ellos te van a dar la claridad. Si no lo entiendes, pues busca a alguien verdaderamente que te pueda orientar, que te pueda decir qué es lo que significa aquello. Mas sin embargo, tú como buen cristiano tienes que llegar a tu casita, como dije anteriormente, y analizar un poquito qué es lo que la lectura quiso decirte. Y de esa manera vas a crecer, hermano. Crecemos, hermano. ¿Por qué? Porque ese es el propósito del Señor. Que día con día vayamos creciendo espirituales. Yo quisiera crecer en estatura, pero ya no puedo. Pero quiero ser grande en cuanto a conocimiento de la palabra del Señor. Yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que balancear esa situación, ¿cierto? Cuando vamos a Romanos 15:4, Romanos 15:4 nos dice las cosas que se escribieron antes
para nuestra enseñanza se escribieron. O sea, las cosas que encontramos en el Antiguo Testamento se dieron justamente para que pudiéramos entender cuál es la razón, cuál es el objetivo que aparezcan ahora en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús en el Antiguo Testamento. Alguien vino a través de las profecías y dijo exactamente cómo iba a ser el nacimiento de Jesús. Cuando vamos al tabernáculo también, al tabernáculo, encontramos ahí verdaderamente el proceso de la vida de Jesús hasta llegar a la cruz del Calvario. Hermano, todo esto es maravilloso, pero no lo podemos entender si no le dedicamos tiempo a nuestro estudio. Los adventistas consideramos a la hermana Ellen White como nuestra profetisa, y aquí entonces algunas veces algunas contradicciones. Mas sin embargo no hay contradicción, hermano, porque la hermana Ellen White fue bien clara, bien específica cuando dijo que sus escritos no eran sobre la Biblia, sino al contrario, son menos que la Biblia, pero con el objetivo de clarificar un poquito más el entendimiento. El problema es que algunas veces hemos agarrado a la hermana White como la principal, y entonces no hablamos de la Biblia, sino que hablamos de la hermana White. Y cuando tú estás hablando de la hermana White, y entonces se está poniendo que te has equivocado, porque has tomado a la hermana White como la líder principal, como en vez de Jesús has puesto a la señora White. La señora White dice, no, la Biblia es primero. Y todos sus escritos están basados justamente en la Biblia. Por eso ella hace hincapié en eso, que tenemos que hacernos asiduos de la lectura de las Escrituras. Oremos, hermanos, para que el Señor pueda tomar control de nuestras vidas y que de esa manera podamos también tener la oportunidad de crecer en la parte espiritual. Cuando hagamos de la Biblia nuestro alimento diario, nuestra comida y nuestra bebida, cuando hagamos de sus principios los elementos de nuestro carácter, entonces sabremos mejor cómo recibir el consejo de Dios. Dios nos aconseja, hermanos. Y qué bonito cuando nos acercamos a un hermano, una hermana o alguien que usted conoce, que le tiene confianza, le dice, mira, tengo este problema y necesito tu consejo. ¿Qué tú me aconsejas? Y qué lindo, hermano, cuando tú te acercas al Señor y le dices, Señor Padre amoroso, tengo este problema. Ayúdame, ilumíname, ¿qué debo de hacer? El Señor en un sueño, en un pensamiento, en lo que sea, te va a indicar lo que tienes que hacer. Por eso yo les pido esta mañana, queridos hermanos, que seamos más fieles, que seamos más estudiosos, que realmente tomemos en serio el estudio de la palabra de Dios. Porque aquí es donde nosotros verdaderamente encontramos la verdad. ¿Y qué es la verdad? Cristo Jesús. ¿Quieres conocer a Jesús? Estudia la palabra. ¿Quieres conocer las cosas que Jesús hizo en la tierra? Estudia la palabra. Porque este es el tesoro más grande que el Señor nos ha dado para que tú y yo podamos ser mejores cada día. Solo se puede adquirir el verdadero conocimiento de la Biblia mediante la asistencia del Espíritu Santo. No olvides esto. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada, hermanos. Porque Jesús fue bien claro y dijo, cuando me vaya, vendrá el Consolador, quien les enseñará y lo guiará. Hermano, esa es la verdad. Hoy en día nos movemos porque el Espíritu Santo nos va indicando hacia dónde tenemos que llegar, hacia dónde vamos, qué es lo que realmente nosotros necesitamos hacer. Sigamos estudiando, hermanos, nuestras cartillas, porque hay tesoros maravillosos escondidos ahí. Y nosotros, como buenos investigadores, vamos a ir descubriendo poco a poco esos tesoros. Dios quiera que nuevamente, al encontrarnos ya físicamente en nuestra iglesia, podamos tener ese gozo de saber que hemos compartido algunos conocimientos básicos con ustedes. Este sábado es gozoso, como dije, porque realmente la tecnología nos hace acercarnos a ustedes. La tecnología hace cosas grandes, pero también nosotros tenemos que hacer algo por ello. ¿Qué es lo que vamos a hacer?
compartir el mensaje a través de esta tecnología. Hermanos, si tú quieres, si tú estás feliz verdaderamente con lo que Dios te ha dado, da un poquito de eso a alguien que verdaderamente necesite un consuelo del Padre Celestial. Terminamos acá, hermanos, y vamos a orar para darle gracias al Señor por habernos dado la oportunidad de compartir la escuela sabática con ustedes. Oremos. Señor, te damos gracias por este sábado que nos diste, por esta lección que nos pusiste en nuestras mentes, Señor. Pedimos que al iniciar, Señor, nuestra próxima semana y una próxima lección, podamos tener también esa capacidad que solamente el Espíritu Santo nos puede dar para poder proyectar realmente hacia dónde queremos llegar. Tu objetivo es darnos la vida eterna. Depende de nosotros si verdaderamente queremos y nos comprometemos a querer llegar a la vida eterna. Por eso esta mañana yo te pido, mi querido hermano, y visitas que nos acompañen a través de las redes sociales, que seamos más estudiosos en la palabra, seamos investigadores de la palabra, y de esa manera tu vida y mi vida va a cambiar. Que Dios les bendiga y que tengan un lindo sábado. Amén.